6. Hombres de negro. ¿Quiénes son? No lo sé, pero nos siguen hace una hora. ¿Qué? Gritaron fotógrafo y tanatóloga juntos. Agárrense fuerte de alguna esquina. Hay furgonetas con vidrios polarizados persiguiéndonos hace una hora y recién tienen la consideración de decírnoslo. Solo recién lo considero un problema. Pero ellos van en la dirección contraria, hacia el norte. Tomaron el retorno hacia unos metros atrás. Antes venían tocándonos los talones. Mucho misterio para mí. En un movimiento impresionantemente ágil, Cal calzó un lente teleobjetivo con su cámara para utilizarlo como una suerte de binocular. Sophie lo golpeó en el hombro para que relatara todo lo que veía. No veo nada, contestó decepcionado. Ninguna cámara podía traspasar la carrera de ventanas ennegrecidas. Luego apartó el ojo del visor y volteó hacia Feliciano. ¿Dices que venían persiguiéndonos y ahora nosotros los perseguimos a ellos? Quiero que sepan que los he notado, respondió sin despegar la mirada de la carretera y apretando un poco más el acelerador, para ver cómo reaccionan. El paparazzi sonrió. Si no supiera lo contrario, diría que ves mucha televisión. Al parecer, el inspector no se sintió ofendido. Me bastan los noticieros para saber que hay personas dispuestas a hacerte daño en cualquier lado, incluso en carreteras en medio de la nada. Cal abrió la boca de la impresión. Oh, no me lo digas. Tampoco confías en nadie, se aventuró a afirmar. Marco no contestó, así que el fotógrafo soltó una carcajada. Pero qué buen trío hacemos. Ahora sí que nos vendrían bien esas camisetas de aliens. Recuerdo haber mencionado algo sobre tu pulmón y una bala, pronunció amenazante, como respuesta. Cal levantó las manos en signo de inocencia y volvió con la cámara y todo al asiento trasero. El velocímetro indicaba 80 kilómetros por hora. La tensión le daba al aire un toque espeso. Ninguno de los tres podía especular qué hacían esas camionetas ahí o cuál era el motivo de tan extraño seguimiento. Sin embargo, Sophie intuía que Marco era muy fiel a sus corazonadas y juzgando por su impecable historial seguramente le daban buenos resultados. Su silencio era elocuente. Quienes fueran esos autos, le recordaron de pronto a los conocidos hombres de negro de la conspiradora norteamericana. Algo intentaban decirles, o quizá, solo quizá, su presencia no significaba nada en particular. Me siento en una mala película gringa, comentó Cal por fin, cansado como si adivinara los pensamientos de Sophie. Ella le hizo un gesto de complicidad. Si tienes algo mejor que hacer, tu puerta está sin llave. Sé libre de lanzarte, habló Feliciano, estático en su posición sobre el acelerador a medias. Cal se abstuvo de hacer un gesto obsceno hacia el espejo retrovisor. No podemos seguirlos toda la noche, discutió Sophie, ahora visiblemente preocupada. Nuestro destino es otro. No necesariamente, se defendió él. Eso estamos averiguando. Ahora estamos, ¿no? Silencio, exclamó Marco de pronto, levantando su mano derecha para apuntar hacia adelante. Un leve rugido se escuchó desde el primer Ford. Comenzaban a apresurarse. Si pretendían correr en serio, el humilde Hyundai Accent en el que viajaban no sería competencia. Los tres aguantaron la respiración. Un segundo sonido de aceleración terminó por quebrar la quietud de los alrededores. Ya estaban en 90 kilómetros por hora. El viento sopló más fuerte, anunciando, como Sophie se encargó de explicar, una lluvia probablemente torrencial, tomando en cuenta la región donde se encontraban. A la oscuridad, apenas franqueada por las luces altas del Hyundai, se sumarían los goterones como otro obstáculo de la naturaleza. Claro que, al parecer, sus intempestivos acompañantes de travesía no estaban preocupados. Aunque estaban cerca del límite máximo de velocidad, ninguno de los tres furgones había encendido sus focos delanteros. Parecían fusionarse con la noche. Si esto fuese una novela de thriller, diría que están usando lentes infrarrojos, comentó Cal, intentando mantener el tono de distensión, pero evidenciando un nerviosismo en el ascenso. Sophie tragó saliva. Podemos tener problemas, Mark. Inspector Feliciano, por favor, demos la vuelta otra vez. Sigamos nuestro camino. Él suspiró hondo y fuerte, signo claro de preparación mental. Ella comprendió en el acto. Con angustia y sin atreverse a hacer más movimientos de los necesarios, chequeó su cinturón de seguridad y se aferró a la manilla de la puerta. El tercer rugido abombó sus oídos. ¡Sujétense! Cal reaccionó demasiado tarde. La fuerza del raudo avance lo lanzó con violencia hacia atrás, rebotando dolorosamente en su asiento. Estiró los brazos, quejándose del impacto, y se sujetó en lo que pudo. Pensó en desplegar por fin una serie de vulgaridades hacia su brillante conductor, pero en el segundo siguiente ya no tuvo tiempo ni ganas.
Sí, estaba en una mala película hollywoodense. Como una insaciable cacería de la que ni siquiera tenían mayores motivaciones, la caravana de Ford se distanció con furia de sus perseguidores. Feliciano, sintiendo que comenzaba a calambrarse, pisó el pedal a fondo. El grito de Sophie se confundió con el zumbido que los rodeaba. Arrugando los párpados, reconoció frente a ellos una inmensa nube de polvo. ¿Dónde están? El inspector bufó ahora alterado. ¡Cabezas abajo, ahora! La perito no tuvo tanta suerte esta vez. Con un golpe que la dejó mareada por varios segundos, su cabeza chocó con el borde de su ventanilla, dejando un rastro de sangre desde su oreja hasta su mentón. Pero no se detuvo en lamentos. Cal había aprendido la lección y, como si esperara la caída de una bomba nuclear, se refugió tras el asiento de Feliciano con las manos aferradas a su propio cabello y su maleta actuando de escudo. Si llegaban a involucrarse en una balacera, él sería el último en morir. Su vapuleado laptop de titanio le salvaría el pellejo. Dejando los rastros de polvo atrás y haciendo una mueca de dolor, Sophie trató de examinar su espacio inmediato. La maniobra anterior, como pudo darse cuenta, los había sacado de la carretera para adentrarse en una ruta de tierra poco circulada, internándose en el bosque. Las piedras y ramas hacían un viaje de tránsito al más puro estilo de cualquier rally. Un rumor a trueno se oyó por lo alto, pero Sophie no alzó la vista. Podía oler la lluvia. Siguiendo el ejemplo de Cal, se tomó la cabeza con ambas manos, encogiéndose cerca de la palanca de cambios. Un tope de unas ruedas delanteras los hizo elevarse unos centímetros del suelo. Marco ya había pasado a quinta velocidad. Podía oírlo quejarse y maldecir con cada sacudida, apisonar el volante contra su pecho por la mala visibilidad y aguantar el sufrimiento de sus músculos rígidos desde sus muslos hasta la punta de sus pies. Nadie lo obligaba a ponerse en peligro, a vulnerar a otros o a hacerle caso a un presentimiento que bien podía caber en los amplios rangos extrasensoriales que tanto aborrecía. Podía intuir su conflicto al no entender por qué había terminado en esta situación, mezclado con las ganas internas de simplemente hacerlo. Hacerlo porque sí, porque presentía que era lo correcto. Ella prefería odiarlo y culpar al afán masculino de ir tras la constante adrenalina, pero algo la instaba a esperar. También era mucho misterio para su gusto. En tan incómoda posición, acurrucada donde no hace mucho solo estaban sus pies, los minutos se hacían eternos. Su boca comenzaba a secarse por la angustia y la falta, pensaba, de una nueva cápsula de sanacina. Debía tomar alguna pronto, pero estaban en su maleta. No tengo idea de... No puedo... Mierda. Marco Feliciano golpeó el volante con todas sus fuerzas. El sudor formaba pequeñas gotas en su frente y hacía del cuello de su camisa una prenda asfixiante. Se liberó de 2 botones y aflojó el nudo de su corbata con diligencia. Su pie soltó un poco el acelerador. ¿Los perdimos?, preguntó Cal en un tono apenas audible, saliendo a medias de su escondite. Feliciano casi da un segundo golpe. «¡No puedo verlos!», gritó moviendo su cabeza frenéticamente para abarcar todas las direcciones posibles. Por enojo o simple inercia volvió a subir la velocidad. «Te dije que era una estupidez. ¿Qué pretendes hacer con...?» «Cal, no empieces», exclamó Sophie esta vez alterada. Elevó los ojos hacia el inspector. «¿No están? ¿Estás seguro? Hace un minuto ya no los oigo». Marco congeló los músculos de su cuello. Pensó y resolvió en tiempo récord. ¿Oírlos? Cruzó con Sophie una mirada fugaz de entendimiento y ella mantuvo el interés aún después de que él hubiera regresado la vista hacia el bosque. Se quedó quieto otro segundo y asintió para sí. Ella arrugó la frente. «¿Qué quieres que...?» «Levántate», ordenó seco. «Levántense los dos». Sophie y Cal se miraron fijamente un segundo, aterrados. A sus propias respiraciones agitadas se sumó el aullido de un animal a lo lejos que no supieron identificar. Si no estuviera segura de que era completamente absurdo, ella hubiese creído que ahí, en ese punto perdido del sur de Chile, y aún atravesando una gigantesca nube de polvo, la noche era más negra que ninguna otra. Feliciano volvió a gritarles, esta vez con una pizca de angustia en su voz, lo que los hizo reaccionar, como si su maleta lanzara a gritos una advertencia de «frágil». Cal la tomó con la mayor suavidad que le permitían las embestidas de velocidad y la dejó a su lado. Luego asomó su cabeza por sobre el respaldo de Marco. Sophie ya tenía su espalda pegada al suyo. «¿Te cansaste de jugar a los vaqueros?», le espetó Cal, alternando cada palabra con exhalaciones nerviosas. Ignorándolo, Marco miró directamente a Sophie. «Bajen todas las ventanillas», ordenó, grave, mientras intentaba controlar el volante tembloroso por lo irregular del camino. «Todas, rápido. Pueden dejarnos ciegos, pero no sordos». Sophie le devolvió la mirada fija. «¿Oírlos?», repitió elocuentemente.
Al tiempo que Marco asentía, reprimiendo algo de angustia, Cal ya había seguido las instrucciones. La temperatura del interior se enfrió rápidamente. Sin embargo, la adrenalina del movimiento les impedía sufrirlo, por ahora. Sophie movió la manecilla circular con las dos manos y bajó el cristal al máximo. Luego sacó su cabeza, agudizando esta vez su sentido auditivo. Cal la imitó desde el otro extremo. «¡Los escucho!», gritó el paparazzi, repentinamente entusiasmado por la cacería. «Claro que los escuchas, imbécil», gruñó Marco. «Pero eso no me sirve de nada si no me dices hacia dónde van». Entonces giró hacia Sophie buscando algo de sensatez. «Guíenme». Ella cerró los ojos. La oscuridad de ese gesto no distaba demasiado de la noche que los rodeaba, pero obligaba a su cerebro a cambiar su objetivo de atención. Hace mucho que su correcto peinado estaba totalmente deshecho, abultando su melena en el cuello de su chaqueta y dejando los mechones azotarse contra su rostro. Iba a quitarlos, aunque prefirió no moverse. Algo sonó. Era un trueno muy parecido al rugido de un motor en toda su potencia. «¡Derecha!», gritaron Cal y Sophie al unísono, compartiendo el tono de ansiedad. El inspector reaccionó, incluso antes de que terminaran de pronunciar. Viró el volante con toda la fuerza que la tensión le permitía, y tras un grito a medias de Sophie, oyó a Cal caer de bruces sobre su maleta. Ella esperaba que su amigo comenzara a maldecir a todas las criaturas vivientes. Sin embargo, se reincorporó como pudo y volvió a su posición, prácticamente colgando de la ventanilla. Tenía las mejillas rasgadas por la cercanía con ramas y arbustos. Feliciano, por su lado, tenía un feo corte en su brazo izquierdo. Sophie comprendió entonces que ya no andaban en ningún camino demarcado. Intentaban hacerse uno. «No pueden estar muy lejos. Los escucho directamente, no su eco». Marco subió el mentón y estiró las manos. Al parecer, Cal por fin había dicho algo de su agrado. Esperaría un sitio un poco más despejado y aceleraría hasta las últimas consecuencias. Así lo entendieron sus acompañantes. Aunque repentinamente Sophie cambió de opinión. Seguía con su cuerpo entre el auto y la noche helada. Continuaba atenta a todo sonido que pudiera percibir, pero en un entreabrir de sus párpados una imagen a la distancia se hizo nítida y su corazón se detuvo. Se restregó los ojos hasta que le ardieron. No quería equivocarse. Su boca expresaba la sorpresa y su mano izquierda intentaba, autónoma, dar un signo de alerta hacia el conductor, pero no recibía respuesta. «¡Detente!», intentó emitir, logrando no más que un volumen vago que se perdió en el roce de las esporádicas gotas de lluvia y algunas ramas. Algo en el horizonte la había hipnotizado. «¿Qué?», balbuceó Cal, entre despistado y esquivo. Esta vez Sophie fue más enfática. «¡Detén el auto!», exclamó regresando a su asiento y tomando a Marco del hombro. «¡Deténlo!». Él la miró con incredulidad. «¡Por supuesto que no!». Sophie, enojada, se cansó de ser la dócil del grupo. «Dije que pararas. ¡Ya!». Cargó su cuerpo sobre él, perdiendo el equilibrio mientras se las arreglaba para empujar el pedal del freno con su tacón izquierdo. La fuerza de la contención tiró a Cal hacia adelante y cayó en la falda de la del perito, no sin antes golpear su cabeza en el tablero. El eco del chirrido hizo que el oído lastimado de Dutiers diera una nueva punzada, pero vio el dolor, ayudó al fotógrafo a reponerse y elevó la mirada. Sintió su mano adherirse grasosamente al caucho del volante por el sudor. «¡Ahora sí los perdimos!», gritó Feliciano, empujando a Sophie de vuelta a su asiento, sin mucha delicadeza. Uno de los focos del auto parpadeaba, el otro apenas alumbraba unos metros hacia adelante. «¿Estás loca? Nunca estuvimos tan cerca». Ella, aún jadeante, clavó en él una mirada que intentaba alejar el miedo para dar paso a la determinación. Con el pulso impropio de una experta en autopsias, levantó su brazo y apuntó hacia la noche frente a ellos. «Dime qué ves». Perturbado, Marco prefería seguir insultándola que tomarla en cuenta, pero optó por no meditarlo demasiado y volteó con dificultad. Quitó la transpiración de su frente, salió del auto a tropezones y pestañeó hasta enfocar. Entonces lo vio. Era un rectángulo de no más de 1 metro por lado, ajado por los años y la crudeza del clima. Colgaba de un injerto metálico sobre un magnífico y anciano roble a la altura de 2 hombres, y los arbustos aledaños lo camuflaban entre sus ramas, provocando un agudo sonido de latón en movimiento. Hubiera sido casi imposible de advertir si no fuera por las letras pintadas de amarillo refulgente, detalle característico de las señalizaciones de tránsito en las localidades con presencia de nevadas. «Bienvenidos a Puerto Faque, 1 kilómetro», leyó Cal, atónito, asomando la mitad de su cuerpo tras el asiento del conductor. Ninguno de los tres quiso decir nada más. La brisa helada indicaba el camino.